¿Ya? Como esos datos, cuando vamos a estar viendo biológicos, nosotros vamos a hablar de dos tipos, ¿sí? Los que son bacteriostáticos y bactericidas. Bien, bacteriostáticos simplemente bloquean el desarrollo y multiplicación de estas bacterias, pero no las listan. Y si hablamos de bactericidas, provocan la muerte bacteriana. Tal cual. Ahora, creo que todavía no han hecho antibióticos, lo van a hacer en teoría, ¿sí? Creo. ¿Ya? Pero nosotros vamos a hablar pues de macrólidos. ¿Sí? Los macrólidos están inmersos en la eritromicina, tetraciklina, cloramfenicol y glucosamina. Cuando nosotros hablamos de mecanismos de resistencia destacados con fusaurios, cuando les mencionaba para hacer el test, voy a utilizar eritromicina y clindamicina principalmente. Si yo hablo de bactericidas, voy a ver los beta-lactámicos. En algunas bacterias las hemos estado analizando, ¿sí? Las cefalosporinas y todo eso que ustedes han visto, pero dentro de estos van a estar penicilinas, cefalosporinas, glicopéptidos, vancomicinas y como tal. Otros tipos de antibióticos, aminoglucósidos, quinolonas, polimixinas, etcétera, que esto ya ustedes lo pueden conocer, lo pueden lecturar, no hay ningún problema, pero también son importantes porque esto se orienta pues, a nosotros poder dar el tratamiento adecuado a este paciente. ¿Ya? Mecanismos de acción lo pueden lecturar tal cual. Esto es para que ustedes se puedan guiar. Les explico cómo. Bien, por ejemplo, penicilina, cefalosporinas, carbapenémicos y monobactámicos, tal cual, cómo actúan en la síntesis de la pared bacteriana. Bien, si yo hablo de sulfonamidas, como el sulfamethoxazol que utilizamos, ¿a qué nivel actúan? En la biosíntesis de los nucleótidos. Bien, si yo hablo de quinolonas, actúa a nivel de la topoisomerasa. ¿Sí? Así. ¿Ya? Si yo hablo de aminoglucósidos, van a pues, actuar a nivel de la síntesis de las proteínas. Principalmente 30S, 50S, los ribosomas, ustedes han llevado biología, conocen netamente la estructura bacteriana y celular. Sí, creo. Ya. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Usualmente cuando un paciente consume un antibiótico, pasa, pues, ¿no? La membrana de mi bacteria, sí, pasa el citoplasma, llega al sitio blanco para que lo pueda eliminar. Pero ¿qué pasa? Cuando yo hablo de mecanismos de resistencia, van a haber unas alteraciones de las porinas, es por eso que el antibiótico pasa. Si está la alteración a nivel de las bombas de flujo de expulsión, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando entra el antibiótico, estas bombas capturan y botan el antibiótico hacia afuera, o sea, nunca llega al sitio blanco. ¿Bien? Entonces, la inactivación o modificación enzimática tal cual, y la modificación del blanco, lo cual no permite unirse para que se pueda destruir esta bacteria. Ya ese es introductorio. Si hablamos de resistencia bacteriana, nosotros vamos a entender dos conceptos que lo hemos venido tocando a lo largo de nuestro curso. La resistencia natural o intrínseca y la resistencia adquirida. ¿Ya? La resistencia natural con la que la bacteria nace. ¿No? La bacteria ya tiene estos mecanismos de resistencia y si es adquirida, adquiere un mecanismo de resistencia. Nada. Listo. Ya, si hablamos de resistencia natural, tal cual, resistencia intrínseca. La bacteria ya tiene con esta resistencia, ¿sí? Usualmente a nivel de literatura ya nos dicen cuáles son estas resistencias que está teniendo cada bacteria. Por ejemplo, hablamos de Proteus. Proteus resistente natural, ¿a qué es? Proteus, resistente a qué es? Natural. Nitro, por ejemplo. Bien, y está Staphylococcus. Bien, entonces esas son las resistencias naturales. Y también, por ejemplo, hablamos de Pseudomonas y Acinetobacter, ¿cierto? Algunas cefalosporinas de primera, segunda, y si hablamos de resistencia adquirida, podemos tener una transferencia horizontal de genes o una transferencia vertical de genes. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se adquiere esta resistencia a lo largo del periodo de la etapa de vida de estas bacterias?
¿Cómo? Usualmente por un medio sexual que se puede pasar otra bacteria, por el medio puede adquirir esa resistencia, etc. Por muchos factores puede adquirir una bacteria resistente o esos mecanismos de resistencia. Bien, también puede adquirir después de haber sido sometido o expuesto a un antibiótico, sí, se genera esa resistencia. Ahora, ¿es importante desde el punto de vista clínico? Sí es importante porque si adquiere una resistencia y mi médico no sabe, lo puede tratar con un medicamento que usualmente mata esta bacteria. Pero yo sé que si adquiere, no la mata. Bien, tal cual. ¿Ya? Yo puedo tener mi bacteria sensible, ¿sí? Mi bacteria sensible, tengo otra bacteria que posee pues, este mecanismo de resistencia, este gen de resistencia, se da la transferencia de genes, entonces pues puede ser por plásmidos, puede ser por transposones, puede ser por integrones, etc. Bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues netamente este gen de resistencia a la otra bacteria que era solita, libre, ¿sí? Que no era resistente, la adquiere y se convierte en una bacteria resistente porque ya hubo una mutación a nivel genético. Ahora, otro tipo, yo puedo hacer por virus. Los virus también pueden pasar esta resistencia a la bacteria, sí. ¿Cuáles son los virus que matan a las bacterias? Fagos. Bacteriófagos. Y estos fagos también pueden pasar estas resistencias a las bacterias como tal. Y mi bacteria tiene estos mecanismos de resistencia. Ya, todo esto, los mecanismos de cómo es que actúan y a nivel de qué antibióticos actúan. Nada más, lo pueden explorar. Pasamos a lo que es netamente antibiograma. Si nosotros hablamos de antibiograma, nos centramos en dos entes que son los reguladores de todo esto. CLCI y el EUCAS. ¿Bien? Estos dos nos regulan, pues, ¿no? O sea, nos dan todo. Nos dan puntos de corte para el antibiótico, nos dan todos los antibióticos que están normados, ¿sí? Nos dan puntos de corte para discodifusión, nos dan puntos de corte para MIC, etc. Y con eso nosotros nos regulamos porque ya está estandarizado. Nos dan las bacterias con las que podemos hacer control de calidad de estos discos, sí, todo. Bien, ahora, por ejemplo, este método, acá yo estoy buscando un BLE. ¿Qué es un BLE? Beta-lactamasas de espectro extendido. Bien, este método nos lo dice CLCI y este método nos lo dice EUCAS. Ambos buscan BLE, simplemente con diferentes metodologías. La una complementa a la otra también, la una complementa a la otra. Simplemente es un ejemplo. Bien, entonces, ¿qué es el antibiograma? Pruebas in vitro. ¿Para qué? Para yo poder determinar la susceptibilidad o resistencia de estos antibióticos pues, a la bacteria que yo estoy sometiendo. Es decir, yo voy a ver si mi bacteria es resistente, mi bacteria es sensible o incluso hablamos de un intermedio. Bien, y estos puntos de corte nos lo da pues el SIV. Bien, ¿cuál es nuestro objetivo? Guiar al clínico en la elección del mejor tratamiento para este agente bacteriano que está causando infección en el paciente. ¿Sí? Esto, bueno, esto es lo de importancia, listo. Ahora, ¿cómo yo puedo realizar mi antibiograma? Puedo utilizar métodos fenotípicos, puedo utilizar métodos bioquímicos o puedo utilizar métodos moleculares. Si yo utilizo fenotípicos principalmente, pues no, yo puedo hacer por microdilución en caldo, puedo hacer por discodifusión, que lo hemos venido realizando, y en métodos automatizados, que pues mi cultura se da en 2 horas, ¿no? Métodos bioquímicos, sí, mediante el color y todas estas reacciones de enzimas, yo también puedo ver. Por ejemplo, estos son discos que me buscan, pues, beta-lactamasas. Entonces, si vira de color, yo ya sé que estoy frente a una beta-lactamasa. Y los métodos moleculares, que son mucho más específicos, porque ya me determina a nivel genético quién es el gen que está causando esta resistencia. Acá, para que lo puedan ver nada más, ¿sí? Métodos fenotípicos, microdilución en caldo, que les voy a explicar, macrodilución, que también puedo hacer, el discodifusión, que lo hemos venido realizando, y también el ITEST. Este ITEST, si bien es cierto, es en una placa, pero me da pues un rango medible en MIC. ¿Sí? Entonces, yo sé que el MIC es mucho más específico para yo determinar la susceptibilidad de un antibiótico. Pero, ¿qué pasa? Yo puedo utilizar estos porque no usamos siempre esto, ¿no? Si es más realmente certero, porque es el MIC. ¿Por qué? Porque yo necesito, pues, para una plaquita
para una tira, una placa. Entonces yo pongo a mi paciente 8 discos o 6 discos, 6 placas, bueno, entonces no están recomendados. Entonces prefiero usar pues los discos difusión que tienen puntos de corte, están validados, etcétera, y sin negar estar bien preparado, mi concentración es buena, tal cual, no hay problema. ¿Cómo se hace esta microdilución en caldo? Sí, por ejemplo, este es el control negativo y todos estos son el control positivo. Bien, yo corro así. Ahora, tengo varios antibióticos y cualquier antibiótico. Por ejemplo, yo agarro la cefazolina. Yo voy a hacer esta microdilución y en el último pocillo o en el primer pocillo donde no crece, ustedes ven, ¿no? Que está transparente y acá están todos turbios. Ajá. Esta es mi medición, es decir, 32. Bien, si yo por ejemplo agarro cefotaxima, esta crece, la primera donde es el crecimiento es 8 a 128. Sí. Bien, ¿por qué? Porque es la mínima concentración inhibitoria. Bien, o sea, ¿qué es lo mínimo que yo necesito para que se elimine esta bacteria? Por eso es cuando ya no crece, es y en los métodos de esta microdilución yo puedo utilizar cualquier tipo para lecturar, sí, puedo usar Bytec, puedo usar Phoenix, puedo usar Microscan. En Bytec usualmente viene ya con sus tarjetas propias para yo hacer la lectura, sí. Y el Microscan pues que es el más viable porque me da resultados en 2 horas. Ya, el método de difusión en gradiente, tal cual, o el ITES, los discos que yo estoy teniendo, es simplemente una tirita, ¿sí? Que yo la coloco, sometida pues a mi agar con la bacteria ya puesta, que me va a determinar también cuánto algo o cuánta inhibición está teniendo pues de su medicamento. ¿A mayor número más concentración o cómo es? Allá. Listo, les explico. ¿Ya? Usualmente cuando nosotros medimos los halos, y yo mido, ¿no? Mi halo mide 30 en discodifusión sensible, pero acá va, a mayor halo, más inhibición, sí, pero la concentración es menos. Miren, yo empiezo con 32, pero mi lectura o mi crecimiento llega a 0.064. ¿Es sensible? Sí es sensible. El halo está súper grande, ¿sí? Pero simplemente es el reporte. ¿Bien? Porque me mide en mí. ¿Bien? Concentración mililitros. Listo. Métodos de difusión en disco, los discos difusión como tal, sí, como se llama el método, Kirby-Bauer, más conocido como eso, es un método estandarizado por CLCI principalmente, que nos da pues toda esta técnica que está regulada, por eso la seguimos usando ahora. ¿Cómo hacemos estos valores cuantitativos? Yo hago la medición de mi halo, ¿sí? Usualmente en milímetros, y yo pues también voy a tener valores cualitativos a partir de eso. ¿Cómo son los criterios clínicos? Yo puedo tener sensible dependiente de la dosis, intermedio y resistente. ¿Qué se refiere sensible dependiente de la dosis? Mi medicamento tiene un cierto parámetro, ¿sí? Por ejemplo, es resistente. Yo le doy 5 y mi bacteria es resistente. Pero si yo subo la concentración, le doy 20, ya se hace sensible y se mata la bacteria. Por eso depende de la sensible. ¿Sí? Cuando yo hablo de ser solo sensible, netamente sensible, le puedo dar la concentración adecuada, bueno, y tal cual mata a la bacteria que está sometiéndose. Si es resistente, netamente resistente. ¿Sí? Cualquier concentración que yo le dé, no la va a matar. Tal cual, para que puedan lecturar, sensible dependiente de la dosis, ¿sí? Y bien, vamos a tener una categorización clínica. ¿Cómo es que yo voy a ver estos puntos de corte? Sí, usualmente me viene así. El agente antimicrobiano, por ejemplo, que hablamos de ampicilines. Voy a tener el contenido de disco con la carga, usualmente ampicilines de 10 microgramos, y voy a tener para poder realizar la lectura, si es en diámetro en milímetros por disco difusión o por micro, ¿sí? Si es resistente, menor a 3. Si es intermedio, yo voy a considerar de 14 a 16. Y si es sensible, mayor a 17. Solo si hablamos de ampicilina. Y si hablo en mí, tal cual, ¿no? Si es resistente, 22. mayor o menor. Menor. Mayor. Mayor a 32. Y menor a 8. ¿Sí? Tal cual. Listo, ¿cómo se hace la medición? Usualmente desde extremo a extremo, donde está ocurriendo el halo de inhibición. ¿Bien?
Esta ley no necesitamos que lo aprendan, pero al menos les puede servir porque, ¿qué nos dice esto? Hay estudios, y ustedes también pueden lecturar en algunos libros, ¿sí? Que a partir de una medición del diámetro que nosotros estamos teniendo del halo, mediante esta fórmula, podemos calcular el MIC. Yo sé que el MIC es mucho más sencillo y más validado, entonces a partir de una discodifusión, ¿sí? Y este rango en milímetros puedo calcular el MIC. ¿Ya? Ahora, ¿será lo mismo la interpretación del antibiograma y la lectura interpretada o no? No. ¿Qué es la interpretación? Solo se dice el éxito terapéutico, ¿sí? Con los puntos de corte yo puedo determinar si es sensible, intermedio, resistente. Pero si hago una lectura interpretada, yo voy a analizar fenotípicamente mis resultados. ¿Por qué? Yo voy a tener estos fenómenos. ¿Sí? Por ejemplo, este es el fenómeno del BITES, que lo vimos en Staphylococcus, ¿cierto? La resistencia al MLSB. Entonces, si es que yo corro, ¿sí? Por un equipo automatizado, por ejemplo, me va a dar la eritromicina resistente, usualmente la clindamicina sensible, pero si yo no veo este fenómeno fenotípicamente y lo interpreto, yo puedo mandar mi clindamicina como sensible. Pero cuando hay este achatamiento del halo, yo ya digo que es resistente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la eritromicina induce la resistencia de clindamicina. Es ahí donde hablamos de un mecanismo de resistencia MLSB. ¿Para qué? Estafilococcus. ¿Ya? ¿Qué es MLSB? Resistencia a macrólidos, glicosamidas y estreptogramidas. Ya lo vimos. Esto, netamente, ¿sí? El pescadito, el balón, el huevo, todo lo que quieran llamarlo, ¿sí? Es netamente para determinar un mecanismo de resistencia PLE. ¿Para qué principalmente? Enterobacterias. ¿Bien? Enterobacterias. ¿Qué es PLE? Beta-lactamasas de espectro extendido. Y es el mecanismo de resistencia que más se busca, ¿sí? Pero si yo no veo eso, yo puedo interpretar como que solo estos antibióticos están sensibles o resistentes, pero cuando yo tengo pues este fenómeno, identifico un mecanismo de resistencia, ¿sí? Yo ya digo que es resistente ¿a qué? Penicilinas, aminopenicilinas, ¿sí? Cefalosporinas de primera hasta la cuarta, monobactamias. ¿Ya? Entonces, si yo hago realmente la interpretación de este antibiograma, es un proceso porque necesito medir no simplemente los halos, sino interpretar los fenómenos fenotípicos que están sucediendo. Sí, los requisitos, esto lo pueden lecturar, no hay problema, la importancia. Bueno, pues ¿ya? ¿Por qué es la importancia de la identificación bacteriana? Por ejemplo, yo tengo un Staphylococcus aureus con un MIC auxacilina de 1 gramo por mililitro. Para Staphylococcus aureus, este porcentaje de MIC es sensible, ¿sí? Simplemente es sensible a oxacilina y a todos los otros beta-lactámicos. Pero ¿qué pasa si yo hablo de Staphylococcus epidermidis con el mismo resultado del MIC? Esto me indica resistencia. Es por eso que es importante identificar el género y la especie. Porque si yo solo hablo de Staphylococcus, yo no sé cuál es cuál. Pero si hablo de aureus, con esta medida es sensible, pero en epidermidis es resistente. Por eso es importante. ¿Ya? Allá lo mismo, entonces, ¿por qué es importante? Porque, por ejemplo, si yo encuentro un mecanismo de resistencia, por más que mis resultados salgan sensibles y yo sé que mi paciente o esta bacteria es resistente, uno, naturalmente, o si ha adquirido un mecanismo de resistencia, debería pasar mis antibióticos que me han salido sensibles, pero yo sé que son resistentes a resistentes, porque no puedo informar. Tal cual. Si yo tengo no sé, una E. coli con BLE, yo no le voy a reportar pues una cefalosporina sensible, porque sé que el BLE abarca la resistencia a todas las cefalosporinas. ¿Bien? La resistencia natural. Vimos. Ahora, el conocimiento de esa resistencia natural es importante que ustedes conozcan de todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener fenotipos que van a ser habituales, algunos raros y algunos imposibles. ¿Bien? Pero claramente siempre hay excepciones, ¿no? Los más habituales puede ser el Staphylococcus aureus resistente a la penicilina, que es casi en un 90 o 99% de los casos, ¿sí? Enterococcus spp, los fenotipos raros resistente a la vancomicina, sí sabemos que es raro, pero sí lo puede adquirir.
Y en fenotipos, que muchas veces lo catalogamos como imposibles, Streptococcus pyogenes resistente a la penicilina, aunque allá se ha reportado casos de Streptococcus pyogenes resistente a esta penicilina como tal y que son reales. Identificación por estado estático de la resistencia a actividad. Yo veo una expresión fenotípica, si yo hablo, por ejemplo, de pseudomonas, yo sé que tiene una resistencia natural y de acuerdo con las bacterias. Ya están cantando. Lo mismo. No voy a decir algo que no les explique, ¿ya? Tal cual. Tal cual. Listo. Ahora, yo voy a tener algunos antibióticos que van a ser marcadores de resistencia. Ojo, anoten. Si yo hablo un marcador de resistencia, por ejemplo, el artapenem es un marcador de resistencia para carbapenémicos, ¿sí? Igual que el imipenem. Ahora, si yo hablo de cefoxitina, va a depender de la bacteria. Si yo hablo de Staphylococcus, cefoxitina me marca la resistencia MRSA o la resistencia a meticilina, que ya lo hablamos. Y si yo hablo de enterobacterias, cefoxitina me marca una resistencia de tipo AMC. ¿Claro? Staphylococcus, MRSA, enterobacterias, AMC. Si hablo de cefoxitina. Ahora, otro que es la ceftriaxona. La ceftriaxona es un marcador de Blake. ¿Por qué? Porque es una cefalosporina de tercero. Esta resistencia también es para que lo vean, no es necesariamente para que aprendan ni nada así. ¿Por qué? Porque esta resistencia natural que van a tener lo han clasificado en varios grupos de acuerdo a la sensibilidad que puedan tener a ciertos antibióticos. Hay desde el grupo 0 hasta el grupo 4. ¿Sí? Todas estas resistencias que pueden tener. Ahora, cuando netamente hablamos de estas tres, que sí es importante que lo aprendan, si vamos a hablar de estas beta-lactamases de espectro extendido, que principalmente van a ser enzimas de estas beta-lactamases, ¿cierto? Entonces, estas enzimas van a ser codificadas plasmídicamente. ¿Pueden ser transferibles? Sí. Este mecanismo de resistencia se transfiere a otros microorganismos, ¿bien? Y está asociado también a otros mecanismos de resistencia. Ahora, ya. ¿Hay diferentes fenotipos de Blake? Sí hay diferentes fenotipos de Blake, pero cada uno se asocia pues a ciertos tipos, pero no necesariamente necesitamos que aprendan esto, porque ya es un poquito más complejo. Aunque sepan identificar netamente el Blake, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener? ¿Bien? Yo voy a hacer la detección en dos pasos. Hago mi prueba de screening o de tamizaje con una resistencia a una cefalosporina indicadora. ¿Quién es mi cefalosporina indicador? Ceftriaxona. ¿Bien? Y luego yo voy a hacer pues una prueba confirmatoria en aquellos hallados resistentes para que me confirmen el Blake. ¿Bien? Esto, ojo, por ejemplo, yo puedo confirmarlo con el método americano o el método francés. El método americano es del disco de Sechet, tal cual esto, y el método francés es este. Antes, por favor, que aprendan. Yo busco a todas las bacterias Blake, no. Solo voy a buscar a 4. E. coli, las 2 Klebsielas, Neumonía exitosa y a Proteovirales. ¿A las otras les busco? No, solo a ellas. ¿Por qué no les busco a las otras? Ya, pero si ustedes me dicen que las otras no tienen, debería buscarles, ¿no? Que son las que... ¿Por qué no les busco a las otras bacterias? ¿Por qué no les busco, por ejemplo, a Salmonella, a Shigella? Ya, ¿por qué no les busco? Porque ya tienen mecanismos de resistencia. Estas son como que no tienen mecanismos de resistencia netamente. Yo sé que las otras tienen mecanismos de resistencia ya. Algunas cefalosporinas, tienen algunas resistencias a monoractámicos, etc. Pero estas 4 no poseen estos mecanismos de resistencia, pero sí pueden adquirirlas.
Bien, estas adquieren el mecanismo de resistencia Blake. Es por eso que yo les busco el mecanismo. Entonces, si le preguntamos a quiénes se le busca el mecanismo de resistencia Blake, debe responder E. coli, las dos Klebsiellas y Proteus mirabilis. Proteus vulgaris no entra, solo Proteus mirabilis. Bien, listo. Yo tengo dos métodos confirmatorios para Blake, ¿sí? El método de disco combinado y el método de disco sinergia. Listo, el método de disco sinergia, repárteles ya sus saberes. El de disco sinergia, ojo, escuchen. El de doble sinergia es el CLSI. Este es el método americano, regido por quién? Por CLSI. Y este es el método francés, regido por EUCAS, el de disco combinado. Bien, disco combinado, EUCAS, disco sinergia, CLSI. ¿Qué es lo que dice? Yo voy a enfrentar desnamoxi con ácido clavulánico, un inhibidor de beta-lactamasa. Yo enfrento esto con cefalosporinas principalmente de tercera, y una cefalosporina de cuarta y un monobactámico que es el aspironame. Yo las enfrento. Y al momento, pues, netamente, si yo veo este hallazgo fenotípico, que usualmente le dicen como un pescadito, como un huevito, como un balón, etc., yo puedo confirmar que se trata de un Blake. ¿Por qué hace esto? Usualmente este es un inhibidor de beta-lactamasa. ¿Sí? Si presenta la resistencia, estos discos son resistentes. Porque yo sé que son resistentes. Cefalosporina de primera hasta cuarta, monobactámico, ¿sí? Penicilinas, aminopenicilinas, etc. Pero si yo tengo un inhibidor de beta-lactamasas, ¿qué es lo que hace al momento de hacer de extenderse? Elimina esta beta-lactamasa, entonces esto quiere hacerse resistente, pero al momento de encontrarse con el inhibidor, la enzima se elimina y se amplía. Por eso es que se da este fenómeno. Bien, y si hablamos del disco combinado, simplemente enfrento dos cefalosporinas de tercera, que es la cefotaxima y la ceftazidima, con sus pares con ácido clavulánico, es decir, ceftazidima sola con ceftazidima con ácido clavulánico, cefotaxima sola con cefotaxima con ácido clavulánico. ¿Cómo lecturo? Al día siguiente me crecen los halos, mido mis halos y resto. Resto el que tiene ácido clavulánico con el que no tiene ácido clavulánico, y si la respuesta es mayor a 5, yo confirmo que es bien. ¿Bien? Listo. Tal cual, acá sabe qué es lo que yo uso y la detección es validada solo para estas bacterias. ¿Sí? Tal cual. Entonces, les pregunto, si yo tengo ceftazidima con ácido clavulánico 23 y ceftazidima sola, ¿cuánto me sale la vez? 3. Eso no es. No. Y ahora, el otro disco, cefotaxima con ácido clavulánico 23 y cefotaxima 8. Eso no es. Ya, entonces, si ustedes me dicen que en uno es y en el otro no es, por ejemplo, acá sí es y acá no es, ¿qué digo? ¿Es ble o no es? ¿O medio ble? Porque obviamente me dice que yo debo restar y ambas restas me deben salir mayor a 5. Usualmente sale ambas mayor a 5, pero ¿qué es lo que pasa con esto? Aún sigue siendo ble, pero simplemente es mediada por una sola enzima. Sí, mediada por la enzima cefotaximasa, porque acá me está dando y acá no. Pero sigue siendo ble. Para que ustedes puedan ver. ¿Sí? El disco sinergia, que es la que utiliza un inhibidor de beta-lactamadas y cefalosporinas de tercera o cuarta generación y un monobactámico para que me den la sinergia como tal. Bien, tal cual. Ustedes pueden comparar con diferentes figuras estos hallazgos fenotípicos que puedo hacer. Sí, para ayudar el blend. La detección del blend se puede hacer, sí, tal cual. Yo enfrento a mi cefalosporina con la que no tiene ácido clavulánico. Bien, esto yo sé que me viene en mí. Y realmente, pues, si el cociente, o sea, si yo divido netamente, por ejemplo, acá me sale, ¿no? La cefalosporina sola y la que tiene ácido clavulánico. La que está sola, entre el que tiene ácido clavulánico, me sale 250. Pero ¿qué me dice? Si es mayor a 8, es positivo, ¿cierto? Entonces, yo divido el que no tiene con el que tiene mayor a 8, le positivo.
¿Hay métodos cromogénicos para hallarle? Sí, es más fácil, sí, porque si me crece es B, si no me crece es B. Si me da rosado es E. coli B positivo, si me da pues azul, Klebsiella B positivo. Vale. Hay métodos inmunocromatográficos, hay métodos inmunocromatográficos. Yo hago mi ilusión, de hecho, me marca 2 rayas, tal cual prueba embarazo positivo, el PLEP. Métodos automáticos, sí, tal cual. Esto ya está. El ANSE no les voy a explicar porque se van a confundir. Pero sí es carbapenem. Ya, chicos. Bien, yo voy a tener estos carbapenémicos. ¿Sí? Los carbapenémicos son pues las betalactamasas ya, claro, los betalactámicos que ya son de última generación. ¿Sí? Son una bomba también, son una bomba. Ahora, ¿voy a tener microorganismos resistentes a carbapenémicos? Sí, ¿sí? Y es necesario que yo busque. ¿Cuál es mi primer paso? Observar el halo de inhibición del imipenem, porque este es un marcador. Si es menor a 22, yo puedo sospechar de la presencia de carbapenemasas. Esto me da una sensibilidad del 100% y una especificidad del 82%. ¿Sí? Solo viendo el imipenem. Ahora, yo debo hacer una placa complementaria, sí, porque yo voy a determinar algunas técnicas, ¿bien? O algunos tipos de carbapenemasa. ¿Qué es lo que pasa? Yo voy a tener un disco de ácido borónico y en el otro lado el TA, ¿sí? Ambas voy a enfrentar a imipenem y meropenem, ¿bien? Y yo tengo que ver la sinergia como tal. Acá les explico por qué. ¿Bien? ¿Por qué yo enfrento estos dos discos y yo hago estas dos pruebas? Solo les vamos a enseñar estos dos tipos. Vamos a ahondar no simplemente cómo se detecta. Por ejemplo, yo voy a hablar de una metalo-betalactamasa y de una serin-carbapenemasa. Bien, si yo hablo de carbapenemasa, si yo busco con el ácido borónico, imipenem y meropenem, yo estoy buscando una metalo-betalactamasa. Si yo busco con EDTA, IMI y MERO, yo voy a buscar una serin-carbapenemasa. ¿Bien? Esto es para que ustedes puedan ver cómo es la detección y lo que se supone que deberíamos entender hoy. Si yo hablo del método Blake, yo debería enfrentar, ¿no? Si es de disco sinergia, ¿qué método es? El americano. ¿Quién nos da el método americano? Los americanos. CL6. ¿Listo? Y estuvieron de las llamadas, las 12 cefalosporinas en tercera. Esto usualmente se pone para buscar un C, no necesariamente puede ir un F. Y el astronam, que es el monovolcán. ANSE plasmídico y cromosómico, lo busco de igual manera, es otro mecanismo de resistencia que nos falta hace tiempo. Y las carbapenemasas, que es el desinfección, yo busco o metalo-betalactamasa o serin-carbapenemasa. Llegamos a esto, cuando yo hablo, lo que hemos hablado es para enterobacterias, ¿bien? Pero si yo hablo de Staphylococcus, que es el principal coco con resistencia, voy a hablar de tres mecanismos que ya lo hablamos, solo es un recordar para ustedes. Y test positivo, que me marca la resistencia MLCB. Anótenlo, no. Resistencia, ¿qué significa MLCB? Resistencia a macrónicas, glucosamina, estreptocamina. Resistencia MRCA, resistencia a la meticilina. Y van con resistencia con banco. Si bien es cierto, no tenemos punto de corte para discodifusión, sí, para mixi-hay. Bien, esto puedo hacerlo con INTES, sí, pero de preferencia un método pues automatizado. Ahora, si yo hablo de D-test, ¿qué discos uso? Eritromicina con clindamicina. ¿Cómo me marca el D-test? El D-test es el test de la D. Si me forma la D o no me forma la D. Sí. ¿Cuál es el disco para NRCA? ¿Qué les dijo ahorita? Cefoxitin. Resistencia a cefoxitin, MRCA. Sensible. Y la banco. Listo, preguntas. Sí, es una repasada.